Muy bienvenidos a vuestro programa de estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Punto de Encuentro con la Biblia. Nuevamente vamos a sumergirnos en la serie que estamos tratando acerca de la mayordomía. Y lo haremos analizando juntos el 11º tema, titulado Las deudas. Una decisión diaria. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias, Nelson. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues la verdad que muy contento de estar aquí y seguir compartiendo este estudio tan bonito. Antes de comenzar, como siempre, queremos emplazaros a visitar quecurso.com. Allí os esperan cursos interesantes y gratuitos. Empecemos. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 7 y 8. Debemos ser cuidadosos. Gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada de muchos problemas y la Biblia nos habla en contra de esta práctica. La escritora cristiana Elena White dice que gastar dinero que no tenemos hará que la codicia y el amor a los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de nuestro carácter. Cuando estos rasgos nos dominen, la salvación y la gracia perderán importancia. Así que el tema de las deudas es más serio de lo que algunos piensan. Además, esta misma autora dice que endeudarse es un procedimiento erróneo. Sería mejor reunir anticipadamente el dinero que vamos a gastar. E incluso ella añade, cuando uno queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Es por ello que deberíamos hacer todo lo posible para evitar endeudarnos. En el programa de hoy veremos lo que la Biblia dice acerca de las deudas y cómo evitarlas. Me gustaría que comentaseis algunos versículos que hablen acerca de las deudas. Para ello yo os invitaría a leer 3 versículos de la Biblia. El primero sería Salmos 37, el número 21, donde nos dice: el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Es decir, cuando una persona nos presta dinero, nosotros tenemos una deuda con esa persona que debemos saldar en algún momento. Y aquí a la persona que no salda esa deuda la llama impío, porque no paga su deuda. Por otro lado, en Eclesiastés 5:5 nos dice: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Es decir, que si lo que tú vas a prometer no lo vas a cumplir, mejor no lo prometas. Con las deudas pasa lo mismo. Si tú tienes una necesidad y buscas a un hermano o una hermana y te ayuda con esa necesidad, tienes que anticiparte a saber que la vas a poder cumplir. Si no, estás quedando mal, ¿no? Estás teniendo una deuda que no vas a poder saldar. Porque como dice Deuteronomio 28, en los versículos 44 y 45, nos dicen aquí que Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Es decir, Él te da dinero, pero tú a Él no. Tú no estás saldando esa deuda. Y en el 45 nos dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones porque no has guardado los mandamientos de Dios y los estatutos que Él te mandó. Es decir, Dios nos dio unos mandamientos y como mayordomos nosotros debemos guardarlos porque son consejos de vida que nos ayudan a vivir en comunidad. Cuando a nosotros nos presta alguien dinero, tenemos una responsabilidad con esa persona. De hecho, la palabra pedir prestado significa que tú utilizas algo de otra persona que te ha dado permiso. Si nosotros no cumplimos con esa deuda, estamos siendo deudores. Y Dios nos pide que nos anticipemos a ello para poder cumplir y quedar en comunidad bien unos con otros, ¿no? De hecho, en Segunda de Reyes hay un pasaje de la Biblia donde dice, en un pasaje en un capítulo de la Biblia, que dice
que Eliseo estaba con los hijos de los profetas recogiendo leña. Y uno de los que estaban allí talando, el hacha se le fue al agua y se hundió. Y él dijo, oh no, el hacha la he perdido y era prestada. Entonces Dios, utilizando a Eliseo, hace ese Dios milagro y hace que el hacha flote. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que seamos personas de palabra, ¿no? Y que guardemos sus mandamientos. Es verdad que hay veces que pasamos por necesidades y realmente necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Y a veces es difícil anticiparse si vamos a poder cubrir esa deuda o no. Pero como nos aconsejan estos versículos, es mejor no acostumbrarse a pedir, ¿no? Sino que administremos mejor los bienes que Dios nos ha dado y que no cayamos en la costumbre. Y siempre analizar aquello que adquirimos. ¿Realmente lo necesito? ¿Es necesario? ¿Cómo estoy administrando mis bienes, ¿no? Porque hay que tener presente que Dios nos pide que como buenos hijos suyos, si pedimos, que también devolvamos. Es importante porque la mayordomía, que es un punto principal de cómo gestionamos las cosas, pues obviamente, como vivimos, ¿verdad?, en un mundo donde dice Pablo que el amor a las riquezas es un problema, pues eso quiere decir que constantemente tendemos a buscar ese tipo de cosas materiales. Y sobre todo si además vivimos en una sociedad muy materialista, donde las cosas, donde uno entra en el centro comercial y se expone a un montón de elementos que pueden crear en un instante pues, necesidades que no son necesarias, pues entonces, claro, el buen mayordomo, ¿verdad?, la Biblia te enseña a que el estilo de vida general del creyente pues es que tenga cuidado con lo que gasta. Y sobre todo pues, a la hora de pedir préstamos, ¿verdad?, o a la hora de gestionar el dinero, pues que seamos cuidadosos en dónde lo estamos poniendo. Porque claro, en el día a día nosotros vivimos, nos movemos y la manera en que gestionamos el dinero pues puede hacer que lo gestionemos bien o mal dependiendo de nuestra filosofía de vida. También lo malo de esto también es la actitud, ¿no? Muchas veces la actitud de vivir con algo que tal vez no puedes soportar. No es lo mismo, por ejemplo, una emergencia. Una emergencia puede ser que en la desesperación puedas pedir algún dinero, etcétera, pero no es lo mismo la actitud con la que tú puedes endeudarte o pedir un préstamo. Simplemente porque me hace falta el último teléfono que ha salido. Voy a pedir prestado para obtenerlo. Estás viviendo con algo que no puedes vivir. Estás codiciando algo que no puedes soportar. Entonces es mejor en ese momento retenerse, ser buenos mayordomos, también ahorrar, que es un principio que en el siglo XXI se está dejando de lado. Poder juntar dinero, ponerte la paciencia para decir, mira, voy a guardar 5 euros semanales, voy a guardar esto y poco a poco voy a ir creciendo así hasta poder lograr comprar eso que yo añoro. Y también el tiempo es una prueba para ver si realmente el deseo es tan grande o no, si realmente es tan necesario o no, porque puede ser que lo que tú estás ahorrando tanto tiempo realmente no era tan necesario. Entonces es mejor ahorrar que pedir prestado, que estar como esclavo de algo, estar debiendo. Es mejor yo guardarlo y después, si el deseo al final continúa y realmente es muy necesario para mi vida, pues bueno, comprarlo. Pero lo importante aquí es la actitud de no vivir con algo que no puedes soportar. Vivir en las nubes, ¿no? Con algo que realmente no necesitas. O hacer una costumbre, ¿no? Sobre todo porque el futuro es incierto. Entonces, cuando nosotros pedimos dinero es para gastarlo siempre. Entonces, es bueno. A veces hay que endeudarse en algunas cosas, pero obviamente la perspectiva, ¿verdad?, y el principio bíblico, y mira qué bonito que hasta la Biblia se centra en cosas tan sencillas y prácticas de la vida, es que nosotros que usemos la cabeza que tenemos para poder percibir si eso que vamos a invertir o gastar vamos a poder cubrir, ¿no?, vamos a poder cubrir ese gasto y esa deuda en el menor tiempo posible para devolver ese dinero. Porque si no, eso nos va a crear una especie de dependencia y de futuro incierto que al final pues muchas veces estamos generando tensión en nuestras vidas porque estamos siempre acumulando deudas y una deuda lleva a la otra. Entonces, cuando pedimos dinero como es para gastarlo, pues es muy importante que tengamos este criterio bíblico y si a veces pues, si no somos capaces, pues buscar también a Cristo esa sabiduría para que nos pueda marcar una dirección, ¿no? Y como decía Vitia en un momento, habituarse. No es lo mismo en una circunstancia determinada, Josías también mencionó, una persona tiene una situación muy particular, claro, o hacer de eso un hábito o un estilo de vida. Constantemente estoy endeudado pidiéndole a los hermanos de iglesia, a la familia, a los vecinos. Es diferente a cuando uno tiene una necesidad puntual. O
a ciertos tipos, digamos, de préstamos que necesitas. Necesitas comprarte un coche, pues no puedes ahorrar toda la cantidad, tendrás que tratar con el banco y pedir un préstamo que devolverás en su tiempo. O si para una casa necesitas comprar, bueno, pero no para cosas, como decía José, ¿verdad? Salió el último móvil, el último... No tiene sentido hacer de tu vida un hábito constante el pedir prestado a todo el mundo. Claro. La Biblia también nos habla, es muy amplia, ¿verdad?, la palabra de Dios, así que me gustaría que mencionases algunos pasajes donde se habla de los potenciales peligros de la gratificación instantánea, incluso para las personas que son fieles. Bueno, la gratificación instantánea vemos que es un sistema de vida hoy en día en la sociedad, ¿no? El hecho de querer algo, estamos constantemente recibiendo estímulos en nuestra vida para que el consumismo pueda seguir funcionando, y obviamente hay cosas tan hermosas, ¿verdad?, para poder comprar que a uno le gustaría tener y crear necesidades pues, que no son reales. Entonces, el problema de la gratificación instantánea, como decíamos antes, es que tú no eres dueño de las cosas, no eres dueño de tu vida, sino que pues esos impulsos que recibes pues hacen que tú actúes de una manera equivocada y al final que te comprometas con dinero, con gastos, con deudas que te pueden llevar realmente a veces a pasarlo muy mal. Y claro, este estilo de vida continuado, pues por ejemplo Romanos capítulo 8, versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Es decir, aquellos que no mantienen el control de sus vidas, que no llevan una mayordomía y que no son capaces de controlarse en el estilo de vida, en el gasto, en las deudas, pues claro, ese tipo de cosas no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque un buen mayordomo puede controlar el gasto. Tiene hábitos y tiene el control de sus decisiones. Y eso es muy importante. Y fíjate, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, los deseos de mi corazón, aquello que yo veo y ya lo quiero, eso está también, el pecado nos ha traído esto. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos, es decir, lo que vemos ya lo queremos, ¿no?, en el mismo momento. Y la soberbia de la vida, no darle lugar a Dios, no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, esto es muy importante porque estos son peligros potenciales que tanto Pablo como Juan nos advierten, porque ya en esa época ellos también ya podían reconocer que esto era un problema. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por los estímulos que recibimos y todo lo que queremos tenemos que conseguirlo ya, ¿no? Porque eso es cierta falta de madurez. El mayordomo pues, puede reconocer sus necesidades, puede saber dónde merece la pena invertir, tiene una planificación importante para poder gestionar las cosas, y esto realmente es lo que el Señor nos propone en nuestra vida para que estemos aquí viviéndola, sobre todo para que podamos disfrutar de esta vida, pero compartiendo en los demás. Lo otro, solamente gratificarse, es el egocentrismo, tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Esto lo quiero y esto lo cojo. Me gusta y lo tomo, ¿no? Entonces es otra filosofía de vida. Es que el problema en sí de la gratificación instantánea sería el no medir las consecuencias también, porque a veces es como, tengo esta necesidad, quiero suplirla ya, la suplo y después ¿y qué pasa después? Sería un poco como lo que le pasó a Eva, ¿no?, en el Edén, como vemos en Génesis 3:6, que ella dice que cuando vio el árbol del bien y del mal, vio que el fruto era agradable a los ojos, deseable, y tomó de su fruto y comió. Es decir, realmente cuánta reflexión hay ahí, cuánto proceso dejamos para pensar en lo que estamos haciendo, si realmente me conviene o no. O sería también como lo que le pasó a Esaú, cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? En el momento tenía hambre, había un plato de lentejas, su hermano le dice, te la vendo por la primogenitura. Y él le dice, de acuerdo. Se la comió, se sació porque en ese momento tenía una necesidad, tenía hambre, pero ¿qué pasó después? Después se nos dice que él lloró porque quería recuperar eso que él había regalado, en cierta manera. ¿Por qué? Porque no midió las consecuencias, y este sería un punto importante de la gratificación a destacar, que es algo que en el momento no eres consciente de lo que puede venir después. Y lo que pasa con eso es que esos estímulos al final
te vas habituando en esto, ¿no? Obviamente es como cualquier adicción. Las compras también puede ser una adicción. El vivir el materialismo también puede ser una adicción. Yo comprar y ese estímulo que yo recibo al tener algo nuevo, que se desgasta y que quiero más, al final se hace un estilo de vida. Y ese estilo de vida es lo que nos daña. Hay un texto precioso. Te hace Claro, te hace dependiente. En Filipenses 3:19, cuando Pablo está hablando de la ciudadanía del cielo, ¿no? Entonces, hablando sobre esto, dice, su fin será la perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Lo que dice aquí nos podemos sentir muy identificados. Su Dios es el vientre. O sea, todas las necesidades vienen del no pensamiento, de la no razón, de simplemente lo necesito, lo quiero, ¿no? Entonces dice, todo lo que piensan es lo terrenal. Y es lo complicado. Aquí Jesús ya también nos advirtió en esto. No puedes dejar el arado teniendo una mano en él. No puedes dejar amarradas cosas en la tierra mientras que tú quieres ir al cielo. Donde está tu tesoro estará tu corazón. Y es lo que pasa aquí. Si tú tienes muchas deudas, al final estarás amarrado siempre a lo terrenal y no podrás librarte de eso siendo consciente que tu ciudadanía ya es otro lugar. Entonces el 20 continúa, dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo que nosotros somos no solamente ciudadanos, sino embajadores, que debemos ser personas gratas aquí en la tierra y allá en el cielo. Siendo una persona grata no se endeuda. Una persona grata no tiene falta de amistades o incluso puede quedar mal con algunas personas porque no puede pagar algo que no ha planeado bien. Eso no es una persona grata. Una persona grata es la que sabe ser buen mayordomo, el que sabe quedar bien y estar en paz con los máximos posibles, por supuesto. Entonces, tenemos que reflexionar en esto. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Y si nuestra ciudadanía está en el cielo, no dejemos demasiadas cosas amarradas aquí en la tierra, porque al final vamos a quedarnos enraizados aquí y nuestro corazón estará aquí enterrado con nuestro tesoro. El ejemplo lo tenemos recientemente pues, en las sociedades más modernas, la cantidad de personas que se endeudaron, ¿verdad?, en préstamos, en casas. Ahora los bancos te daban la casa, te daban el televisor, te daban un coche y te abrían la financiación para coger lo que quisieras, ¿no? Pasado el tiempo de esto, vino una crisis muy fuerte y muchísimas personas, y obviamente muchos cristianos, pues lo pasaron verdaderamente mal, ¿no? Y claro, esos son a veces estrategias que se nos presentan y realmente nos atrapan. Dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20 y 21, dice, tesoros, riquezas hay en casa del sabio, pero los insensatos lo disipan todo, ¿no? O sea, lo gastan todo. El que sigue la justicia y la bondad halla vida, justicia y honra. Fíjate, Cristo, cómo se preocupa por los detalles más, parecen cosas insignificantes, ¿no? Pero todo este tipo de filosofía de vida marca realmente nuestra rutina diaria y sobre todo nos protege. Porque cuando nosotros nos endeudamos y pedimos dinero prestado, pues realmente cuando no lo podemos devolver, sobre todo a familiares o personas o amigos, pues qué pena que se pueda romper una relación por eso, porque realmente lo que estamos haciendo es robándole a las personas que nos han prestado ese dinero. Y eso es algo que el Señor nos plantea aquí, ¿verdad? Y que estamos estudiando pues, este tema para que seamos muy, muy cuidadosos en dónde ponemos nuestras riquezas. Por eso el Señor nos invita a que cuando nosotros tengamos nuestras necesidades cubiertas, Él más que esas riquezas las gastemos, ¿no? y que nos endeudemos, pues precisamente nos invita a que podamos pues compartirlas con otros. Así que eso de que yo cojo las riquezas y las comparto precisamente es un filtro de protección para nosotros mismos, porque a veces cuando uno empieza a tener riquezas, ¿qué es lo que pasa? Que quiere más riquezas. Y al final eso te lleva a invertir demasiado, y claro, tú no conoces el futuro. Entonces no podemos arriesgarnos tanto, que al final yo conozco muchas personas que se han quedado embargadas, ellos, sus hijos y sus nietos. 3 generaciones que van a quedar embargadas y presionadas ahí por culpa de haberse metido en cosas que no debían, ¿no? Entonces el Señor es bueno con nosotros, porque lo que hace es protegernos justamente de estas cosas. Os invito ahora a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6 de Mateo. Versículo 33. Dice allí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿De qué forma podemos estar seguros de que así es como vivimos? Como dice el texto,
¿qué principio nos permite recordar este texto? Bueno, el principio que nos permite recordar, lo primero, es la fe, ¿no? Esa fe en el Señor, en buscar en nuestra perspectiva. Hemos dicho en anteriores programas que la fe es tener un cambio de perspectiva, que nuestros ojos estén centrados en otro lugar, que sea en Dios únicamente y no en las cosas de la tierra. Entonces, me gusta mucho ese texto porque lo que está haciendo Jesús en este momento es poniéndose en necesidad humana, diciendo, yo sé por lo que te preocupas por alimento, te preocupas por vestimenta, te preocupas por dónde vivir, te preocupas por muchas cosas. Entonces aquí lo que Jesús hace es que dice, yo alimento a las aves, yo estoy atento de sus necesidades. Y ahí donde yo alimento a las aves, cabe tu ansiedad, caben tus miedos, cabe todo lo que tú tienes dentro cuando tú necesitas. Entonces aquí lo que dice el Señor es, busca primero el reino de Dios, busca a mí, ten fe que yo soy tu Padre y que yo voy a prever en tu vida. Esto primero nos cura de algo, ¿no? Es como dice, prevé de algo. Antes de yo estarme preocupando o estar ansioso y voy a pedir un préstamo, hay que tener fe en el Señor. A veces el Señor hace milagros que ni siquiera nosotros tenemos pensado. Es buena la planeación por eso, porque cuando tú planeas, cuando tú estás en una planeación constante, tú eres un buen mayordomo, por supuesto que ahí estás buscando primero centrarte en las cosas del Señor y como correspondencia, como consecuencia, eres buen mayordomo. Pero cuando llegan los momentos en los que tienes necesidad, el Señor te dice, primero confía en mí. Deja de confiar en el dinero, no confíes en un préstamo, no confíes en un banco. Confía primero en mí, que yo te voy a dar el pan del día siguiente. Obviamente una cosa no quita la otra. No debemos de decir, bueno, solo fe. Vamos a decir, sí, solo fe, por supuesto, pero una cosa no quita la otra. No quita la planeación tener una fe al Señor. Yo voy a tener una fe ferviente, pero por supuesto voy a ser previsor, voy a prever las cosas, voy a planear para que las cosas salgan de la mejor manera. Pero debemos de estar seguros que ante la necesidad, ante la ansiedad que tenemos como sociedad, ante todos los miedos que nos puedan surgir, el Señor está preocupado por nosotros. Él nos atiende, Él está con nosotros. Entonces, esto nos ayuda primero a que busquemos las cosas del Señor en nuestro día a día, en nuestros hábitos. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo así? Bueno, ¿qué hábitos estoy teniendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Estoy muy endeudado? Pues seguro que tal vez no hemos aplicado realmente los principios que nos dice Dios aquí. ¿Cómo puedo hacerlo? Siendo un buen mayordomo, poco a poco, gestionando bien mi tiempo, gestionando bien mis prioridades y sobre todo poner la prioridad número 1, buscar a Dios y el reino de Dios. Y todo lo demás será por añadidura. Y muchas veces hay personas que entienden que se añade por añadidura, bueno, dice, bueno, seguro que el Señor me regalará mi Ferrari que tanto quiero. Y no está hablando de eso. Está hablando de que todas las demás cosas serán añadidas, lo que necesitamos. Las cosas son necesarias para nosotros, no los lujos que queremos esperar. Por supuesto, el Señor añadirá para que nosotros podamos vivir en abundancia. Y a veces, como dice Israel, la abundancia es tener lo necesario y lo demás lo compartimos. El texto que leísteis ahora, el 34, dice, también no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su cuidado. Basta cada día su propio afán, ¿no? Como decíais. De alguna manera, el Señor, al buscar el reino de los cielos, al buscar el reino de Dios, lo que nos muestra también es que vivamos dentro de nuestras posibilidades, porque Cristo nos muestra la realidad de nuestra vida. Primera de Timoteo 6 dice, versículo 9, los que quieren enriquecerse, por el contrario, los que no tienen a Dios como primer lugar, claro, obviamente los deseos de la carne, los deseos del ser humano, como dice Juan, están ahí. Esto es algo que nos afecta a todos. Entonces, cuando no tienes a Cristo en primer lugar, lo que tienes, ¿qué es? Pues lo que te sale de los deseos de tu propio corazón. Entonces, los que buscan enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿ves? Quedan presos de esta filosofía y sistema de vida. Y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en ruina y perdición. Es decir, cuando Cristo no está en primer lugar, lo que ocurre es que ocupa lugar otra cosa. Y la otra cosa que la Biblia plantea es pues, una mala gestión y una mala inversión de la vida. Si nosotros pudiéramos decir aquí también algo que es interesante, y es que obviamente en la sociedad que vivimos, pues claro, hay a veces que hay que endeudarse, ¿no? Y igual los que siguen el programa pues pueden preguntarse, bueno, entonces nosotros no debemos endeudarnos nunca en nada, absolutamente nada, ¿no? Claro, esto a lo mejor sería ya ir demasiado lejos, porque fíjate que hay gastos también en una familia, hay educación de los hijos, universidad, hace falta un vehículo para andar. Sin embargo, sí que la Biblia nos
nos prevé en cuanto a lo que es la deuda, ¿no? Y sí que, por ejemplo, los especialistas en este tipo de áreas, pues ellos aconsejan no endeudarse más, a lo mejor de un 25% lo que nosotros ingresamos, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador cobraría unos 1.000 euros, un 25% serían unos 250 euros, ¿no? Serían unos 250 euros. Entonces, claro, imagínate que uno cobra 1.000 euros y en vez de 250 euros o 300 euros, pues se endeuda en 800 o en 600 euros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando le falte cualquier cosita al trabajo, pues va a tener serios problemas. Entonces, fíjate qué importante mirar el reino de Dios y que Él va a añadir todo lo demás, porque lo que nos hace es estar en el punto de partida, tener una perspectiva correcta de nuestra vida en el presente y también desde nuestra vida en el futuro. Porque así podemos evitar, como dice Pablo, este lazo que envuelve a los hombres que al final nos hunde en ruina y en perdición. Asimismo, Dios nos invita a que seamos felices con aquellas cosas que tenemos, por muy simples que sean. De hecho, en 1 Timoteo 6:8 dice, así teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Es decir, fijemos nuestra mira en otras cosas y estemos felices de tener gente que nos rodea, que nos quiere. Reforcemos esos lazos sin perder el objetivo, que es Dios, ¿no? Que como dice en Filipenses 1:21, que nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, nuestra vida tiene que estar dedicada a Cristo. Y Él, como es amor, nos llena de amor. Y ese amor, a la misma vez, es como felicidad, porque apreciamos las cosas que nos rodean. Lo vivimos todo de otra manera, con una perspectiva muy diferente. Entonces, a la misma vez que tenemos que evitar, a no ser que sea una urgencia, las deudas, con lo que tenemos que aprender a vivir con ellas y ser felices con lo poco que tengamos, o con lo mucho. Porque date cuenta, Nelson, muchas veces es lo que hablábamos, ¿no? El pecado a veces entra de poco a poco en nuestra vida. Lo que dijimos y queremos resaltar, las deudas cuando ya son malas es cuando ya se vuelve un estilo de vida, un hábito en nuestra vida constante. Y entonces lo que el Señor nos quiere prever es justo esto. Imagínate que yo estoy endeudado mucho para llevar a terrenos prácticos. Entonces, por ejemplo, me proponen que yo viole un principio de Dios. Imagínate que me proponen, oye, mira, tienes que trabajar en sábado y te vamos a dar horas extras. Y tú estarás más tentado a decir, bueno, lo cojo, no lo cojo, tengo una deuda, tengo que pagar mucho, estás desesperado, estás ansioso. Y también el enemigo sabe por dónde meter el terreno. O tal vez tú ves algún dinero ilícito en tu trabajo, entonces dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Tal vez esto me cubre la deuda este mes. No tengo trabajo, no tengo esto, me están proponiendo cosas que son complicadas. Cuando el Señor lo que trabaja con nosotros es previendo estas cosas y diciéndote, amigo, yo quiero que te evites esos problemas. Entonces, es mejor que tú no caigas en ese terreno para que no tengas nunca la necesidad de verte entre la tentación o no de violar un principio para poder saldar una deuda. Entonces, es ahí lo peligroso, que lo vemos muy insignificante, pero poco a poco nos podemos ir metiendo hasta llegar a terrenos que estemos entre la espada y la pared. Entonces, hay que tener mucho cuidado y buscar primero el reino de Dios, como dice muy bien Vitea, lo que necesitamos y lo demás compartirlo. No, y aquí en cierta medida cuando hablamos del tema de las deudas, tenemos que entender también que como hijos de Dios debemos ser buenos administradores de los recursos que el Señor ha puesto. Y sobre todo, entiendo que también tenemos que hacer una buena planificación. Exactamente. Si una persona percibe un salario determinado, claro, tiene que gastar conforme a ese salario, no puede gastar más allá de lo que percibe. Y hay planificación en todo. Cuando una persona, como decía antes Israel, tiene necesidad, pues eso, comprarse un coche porque es el modo de ir después a trabajar. Tienes que también planificar. Bueno, yo tengo que comprar este coche o este, dentro de estos dos tengo que mirar para ver con mi salario hasta dónde puedo. O en el caso de una persona, ¿verdad?, que hace su planificación, tiene sus hijitos y quiere, pues, para tener una casa, para eliminar después otros gastos que tengo en alquiler o lo que sea. Pero claro, si hay una planificación adecuada, eso también nos protege. Evitas, claro. Claro, nos protege después de tener situaciones complicadas. Eso. Y sobre todo, posiblemente una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que hay ocasiones en que, bueno, generalmente con los bancos
no tenemos problemas porque tratamos de cumplir. Las personas generalmente con los bancos, pues como que... Vale. Sí. Pero claro, con el pariente, con el vecino, con la confianza. Bueno, si tengo que pagar, al banco sí le pago. En primer lugar, porque si no se me echa encima. Pero, bueno, a mi vecino, a mi hermano de iglesia. Y claro, si somos hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio de lo que somos. También nuestro testimonio queda afectado cuando no cumplimos con nuestra palabra. ¿Qué clase de hijo? Claro. Cualquier vecino que no es cristiano, pues este señor que me habla después de la palabra de Dios, que viene con la Biblia en la mano y me dice, y después no es capaz de cumplir. Claro. Entonces, dejamos en cierta medida hasta al Dios que representamos, lo dejamos en mal lugar porque no somos verdaderos embajadores del reino de Dios. Exactamente. Al igual que devolvemos a Dios los diezmos, deberíamos ser coherentes y devolver a nuestros hermanos o hermanas lo que nos prestan, ¿no? Para encontrar una coherencia con nuestra mayordomía. No, y además porque ellos ese dinero también lo han generado trabajando. Exactamente. Lo han ingresado con su tiempo. Y entonces cuando se hace un préstamo así, obviamente la persona que recibe ese dinero tiene un compromiso, desde luego, no solamente con la persona que le ha dejado el dinero, sino también con Dios. Porque si no, eso le está robando el dinero, le está robando su tiempo también que ha hecho eso, ¿no? Y esto, pues obviamente, se da bastante también. Se da bastante en las relaciones personales. En la hora de esquivar, pues igual una financiación de un banco, pues se pide dinero a un familiar y luego, pues, o a un amigo o un hermano de iglesia, y eso no se devuelve, ¿no? Y eso es un problema serio. Es un problema serio. Y además las deudas nos atrapan, porque antes mencionó así Josías algo. Si una persona está endeudada, Satanás también a veces permite que lleguen oportunidades de ganancias deshonestas y la persona en esa situación tan difícil que él tiene, a veces cede a la tentación. Así que hasta, en cierta manera, la Biblia nos protege de caer después en esas circunstancias desagradables. La verdad que es un tema muy interesante y estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Nosotros personalmente, al estudiar este tema, vemos la importancia que tiene la mayordomía y además de que es un sistema muy complejo porque abarca todas las áreas de la vida del creyente, desde luego que es muy interesante para profundizar y reflexionar sobre nuestra vida, porque el Señor, desde luego, nos pone aquí bastantes filtros, sobre todo de protección, para poder evitarnos muchos problemas. Muy bien lo dijo Pablo, ¿no? Intentar estar en paz lo máximo posible con sus hermanos. Y eso evitaría mucho, ¿no? Y es triste que a veces en la iglesia sufra por estos problemas, por ese tipo de cosas, que los hermanos estén en medio de algunos de estos problemas, que se dejen de hablar para toda la vida. Entonces dices, ¿por qué tiene que pasar eso? Es mejor que vivamos en paz como hermanos todos, en armonía, y que no haya nada que se pueda meter en esas relaciones que tenemos. Os invito a los amigos que siguen el programa y también a vosotros a buscar Lucas. Tercer evangelio del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 27. Dice allí: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y fijaros el nexo que hace Jesús ahí mismo. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué principio o qué lección de mayordomía podemos extraer de esos textos? Como dice en Proverbios 14:15, el prudente de bien sus pasos. Es decir, como buenos hijos de Dios, si realmente queremos llevar su cruz, debemos ser coherentes, como hemos estado hablando. Y como bien decías, Nelson, tenemos que saber planificarnos bien, prever. Como bien dice el refrán, más vale prevenir que curar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que curar, ya tenemos el problema y no siempre tiene una solución. Entonces, en este caso, ¿qué habría que haber hecho? Pues si tú vas a construir una torre o vas a adquirir una casa
o un coche, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Pues ver un presupuesto, realmente si puedes adaptarte a ello, como bien explicaba también Israel, si está dentro de nuestras posibilidades o si hay que construir qué recursos necesito, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo, qué coste me va a llevar esto. Y realmente ser coherentes de saber si eso se va a poder llevar adelante. Porque si no, nos puede pasar, como decía en el versículo 30, que los demás digan, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, las personas que nos miran dicen, esta persona es creyente, pero no es coherente con lo que nos predica, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder vivir dentro de nuestras posibilidades, siendo coherentes con lo que tenemos y siguiendo los pasos de Jesús, que fue el primero que nos dio ejemplo. Y Él nos pide que tengamos paz con nuestros hermanos y vivamos en armonía, y para ello es importante, pues eso, el tema de cumplir con nuestros hermanos si tenemos deudas con ellos, o ya sea si nos vamos a meter en un gasto más superior a nuestras posibilidades, ser también realistas, ¿no? Fíjate también lo importante de la planificación. Estamos hablando también del tema monetario, del tema del dinero, pero también la planificación es importante con nuestro tiempo. Porque hay veces que entramos en deudas que tal vez no hay dinero, por ejemplo, pero son responsabilidades que alguien nos pide. Por ejemplo, oye, mira, ayúdame con un voluntariado, o ayúdame haciendo esto, haciendo lo otro, y tú dices fácilmente, sí, yo te ayudo, no te preocupes. Y después entras en deuda con la persona, no puedes ir porque no has planificado bien tu tiempo, porque no has visto si realmente te lo permitían los horarios que tú tenías, tu trabajo, etc. Y hemos quedado mal. Yo también es una deuda, un compromiso, una deuda que tuvimos con una persona que no hemos podido saldar. No hemos podido dar nuestro tiempo y la persona contaba con nosotros. Entonces, ahí también el cristiano tiene que ser buen gestor de su tiempo para medirse, para saber en qué se responsabiliza, en qué no se responsabiliza, si se va a comprometer con algo para no quedar en deuda con el que se lo ha pedido. Como vemos, los principios que nos da Jesús son ideal. Es que, como decíamos en un programa anterior, imaginémonos en un mundo en donde Dios no existiera. Es que todos los principios que nos han dado son buenos para nosotros. O sea, creyendo Dios en no, vemos una sabiduría que hay en todos estos principios que realmente nos ayudan a poder vivir y sociabilizarnos con las demás personas y tener un amor, ¿no? Es como muy grande todo esto. De hecho, hay personas... leía una vez un libro que era personas que no eran creyentes en Dios, pero analizaban los 10 mandamientos y algunos versículos de la Biblia y decían, no creemos en Dios, pero es que hay tanta sabiduría que es que podríamos decir que ha venido otra persona de otro planeta a crearla. Y yo pensaba, digo, es decir, cualquier cosa menos que sea Dios, pero ellos mismos reconocían que había una sabiduría ahí que no era humana, ¿no? Entonces es muy importante como cristianos que atesoremos eso como un valor precioso que tenemos, lo pongamos en práctica y también lo enseñemos a los demás, porque tenemos principios de vida. Por ejemplo, en Proverbios, al hilo que estamos hablando, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, fíjate lo que dice. Esto que ha sido escrito, pero hace ya miles de años. Dice, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que le presta. Y luego, en el versículo 26, fíjate lo que dice. No seas de los que se comprometen y salen fiadores de las deudas. Mira qué tremendos consejos nos está dando aquí este libro precioso que es la recolección de la sabiduría de la época, ¿no? No, ten cuidado quién te presta, porque si no te vas a quedar preso de él. Y luego, ten cuidado con las personas que deben, porque si tú sales fiador, sales como aval de sus deudas, si ellos no pagan, van a venir y te van a quitar lo tuyo. Exacto. Así que como tú te hagas fiador de otros, tú ten presente y luego no te quejes de que si avalas a esas personas, si ellos no pagan, te van a quitar lo tuyo. Entonces, fíjate el Señor cómo está advirtiendo en todas estas áreas. Porque a veces, claro, salimos en avalistas, ¿no?, de otras personas, familiares o lo que sea, y luego, pues claro, tienen su problema, tienen su visión, la vida es que cambia tanto y las personas hoy podemos ser tan bonitas y maravillosas, pero mañana nos pasa algo y cambia nuestra filosofía de vida y tú dices, ¿cómo esta persona puede haber hecho esto, no? Bueno, la vida está advirtiéndote. Si tú sales fiador de la deuda de otro, ten presente que tú puedes ser al final el que pagas, ¿no? Entonces, cuando te metes en un préstamo o alguna cosa así, ten muy presente la decisión que vas a tomar. Entonces, es algo que realmente para la época de hoy parece que estos versículos se hayan escrito estos días, ¿no? Es algo que es
muy práctico, muy presente. Por eso la mayordomía la puede ejercer cualquier persona. Incluso hay personas que no son creyentes y han interiorizado muy bien estos puntos. ¿Y qué decisiones creéis que debemos tomar para evitar las deudas? La mejor decisión que podemos tomar, sin duda alguna, es seguir los principios bíblicos y sobre todo aferrarnos a Cristo y a lo que Él nos ha enseñado. En el Sermón del Monte también puso aquí un trozo en la que Él expuso a todas esas personas que sigue siendo aplicable a nuestros tiempos. Ese está en Mateo 5, del 33 en adelante, lo voy a leer para vosotros. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por lo que es en el trono de Dios, ni por la tierra, ni porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad del gran rey. No juréis por vuestra cabeza, porque no podéis cambiar ni un solo cabello de blanco a negro, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Esto nos provee una respuesta a esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para no obtener deudas innecesarias? Primero, hacer una planificación, como habíamos dicho, ver si voy a poder soportarlo conforme al tiempo, pero sobre todo ser muy cuidadosos también por la planificación. Por aquí nos dice, no jures ni por tu cabeza, no prometas nada ni por tu cabeza. Yo te prometo que te voy a pagar por mi madre. Dice, no prometas ni por ti ni por nadie. ¿Por qué? Porque no puedes saber lo que va a pasar en un mes. Ya lo dice Santiago, el futuro es incierto, es como una neblina que no podemos ver más allá. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y para ello tenemos que nuestro sí sea sí. Y cuando yo digo sí, yo lleve ese sí hasta las últimas consecuencias. Que mi sí no sea algo ligero, porque estamos muy acostumbrados a que la palabra se la lleva el viento. Y como cristianos tenemos que comprometernos a que nuestra palabra valga, a que nuestra palabra, y cuando firmamos un pacto, una promesa con alguien y damos la mano, que eso vaya hasta las últimas consecuencias y como cristianos hagamos nuestro último esfuerzo para poder lograr eso. Y eso nos puede prever mucho de estas deudas innecesarias. Sobre todo hay otro principio que es vivir bajo las posibilidades que tú tienes. Ya hemos hablado en muchos antiguos programas en la que hemos repetido constantemente que a veces la codicia de la carne, esa codicia que me lleva a lo más, lo deseable, eso que necesitamos o que realmente el mundo te propone que necesitas, y vivir bajo algo que no es tu posibilidad, bajo algo que no alcanza tu sueldo, eso es lo que puede prever de no endeudarse. Además de eso, añadiríamos también el texto que leímos antes de Mateo 6, que dice, busca primero el reino de Dios, ¿no? Es importante buscar a Cristo cada día porque así podemos ver la vida a través de sus ojos. Y así las motivaciones también van a cambiar, ¿no? Porque a veces, si Cristo no está, pues las motivaciones pues, surgen y surge pues, cualquier cosa. Pero sin embargo, cuando uno está en Cristo, pues ya no le interesa tanto, como decía Pablo, ¿no? Ya no le interesa tanto las cosas así materiales y ya no te tienen tan dominado. Y eso es importante. El libro de Ageo, podemos ir a hacer esta reflexión aquí en estos minutos, que queda poco para finalizar el programa, pues nos dice, considerad vuestros caminos, ¿no? Es un llamado a los creyentes, considerad vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestís y no os abrigáis, y trabajáis a jornal y nunca quedáis satisfechos. Y vuelvo a insistir, considerad vuestros caminos, porque quien está persiguiendo constantemente este deseo y anhelo de conseguir y acumular, el Señor está llamando, este no es el plan que yo tengo para vosotros. Si hablamos de que el mayordomo es la manera que vivimos aquí, lo que nos enseña el propósito de nuestra vida, lo que nos prepara para vivir con Cristo para la eternidad, hemos de considerar hoy nuestros caminos en dónde estamos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en los tesoros del mundo o en los tesoros de la eternidad. Y esto, pues bueno, me parece una reflexión importante porque hoy puede ser el momento donde podamos empezar a partir de cero con Dios. Podemos recobrar otra vez pues, la razón, ¿no? y nuestra relación con Dios y de alguna manera pues, empezar a cambiar hábitos y empezar pues, a planificar y que todas estas cosas que nos rodean no nos sujeten o nos esclavicen a nuestro modo de vivir, porque eso va a entorpecer nuestra relación con Dios. En Proverbios también nos da un ejemplo de lo que estás hablando tú, que sería la planificación y las personas que quieren
o que sacien esa gratificación instantánea. En el Proverbios 21, el versículo 5 dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza el que alocadamente se apresura. Es decir, el diligente, el que hace planes, ¿ves? Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. No quiere decir a lo mejor que tenga riquezas, pero simplemente no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque ha hecho planes, primeramente. En cambio, en un segundo plano nos presenta a los que van a la pobreza, porque se apresuran, porque gastan alocadamente, porque tienen una emoción que tienen que saciar en ese momento y entonces se gratifican. Entonces sería como decir Israel, hay que un poco examinar nuestros caminos, ¿no? Ponerlos en manos de Dios y que Él nos guíe y que nos dé mucha sabiduría para poder un poco conseguir ese autocontrol, porque yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado de, tengo el dinero, quiero gastármelo, voy a hacerlo, y no pensamos en las consecuencias de a futuro, ¿no? Es verdad que a veces, dependiendo del acto que hagamos, pueden tener unas consecuencias más relevantes que otras, pero siempre es bueno analizarlas, porque como dice Dios, en lo fiel hay que serles, en lo poco hay que serles fiel. Entonces hay que aprender un poco a analizar esas cosas y aprender a ser mayordomos en lo poco, para que en lo máximo, ¿no? En lo grande, también le podamos ser fieles. El otro día hablaba con una amiga y me decía que necesitaba comprarse un móvil nuevo, que tenía este nuevo que se había comprado hace un tiempo, pero había salido uno mejor, más nuevo, y que lo quería. Y justo, pues, claro, preparando estos temas, pues están frescos, ¿no? Entonces hablaba yo de estos principios que enseña la Biblia. Así que después de 2 semanas y pico que la he vuelto a ver, me ha dicho, oye, muchas gracias porque me has ahorrado 1.200 euros. Ay, qué gracias. Así que mi marido está muy contento contigo. Que no es creyente, pero está muy contento contigo. Tiene ganas de conocerte. Así que el Señor nos protege, nos protege. Y es como dice Israel, hay que ser realistas con nosotros mismos. El cristiano y ahora la sociedad nos ha impuesto un estilo de vida donde no compramos por necesidad, no compramos porque nuestros zapatos tengan un hoyo o porque ya no funcionen. No compramos porque tal vez una camisa ya no caliente tanto, o una chaqueta ya esté que no se puede usar más. Compramos incluso ya por vanidad, ¿no? Vamos comprando a la última moda, etc. Y estas cuestiones nos pueden ahorrar muchas deudas. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo necesidad. Estoy siendo coherente no solamente con Dios, estoy siendo coherente con los necesitados de otros lados. Cuando yo sé que muchas de las cosas que estoy utilizando o la manera indiscriminada con la que estoy comprando está haciendo que un tercer mundo o que del otro lado del mundo esté realmente las cosas muy mal, es ahí cuando el cristiano tiene que ser coherente con la ayuda también a los demás. Porque hay muchas personas que no son creyentes, incluso han entendido tanto bien eso, que son más conscientes de la situación de este mundo y compran de una manera más tranquila, sobre todo, y son más ecológicos, etc. Entonces, el cristiano tendría que llevar la punta de lanza en estos principios. Tendría que ser el líder de todos esos cambios sociales que dice, vamos a calmar nuestros deseos y vamos a buscar lo necesario, ¿no? Y un poco para concluir, Cristo nos habla y Dios mismo nos habla de cuáles son nuestras necesidades, el vestido, el alimento. Y esas necesidades, el Señor las prevé y está pendiente de nosotros. Entonces, tenemos que buscar, sobre todo, que esas necesidades estén cubiertas, porque Cristo vino para que viviéramos en abundancia. No estamos aquí defendiendo la pobreza, sino estamos diciendo que el Señor vino para que viviéramos en abundancia, con una riqueza de corazón, de amor, y sobre todo que Él va a ser nuestro Padre, el que se preocupa por nosotros y nunca nos va a dejar. Y tal vez hacer un par de preguntas cuando tengamos que endeudarnos o hacer algo que no está planificado. ¿Esto que voy a comprar lo necesito? ¿No puedo pasar sin él? ¿O es simplemente, me gusta, quisiera tenerlo, pero no es necesario, es un capricho? Eso nos ajustaría. Sí, amigos, el creyente que vive libre de deudas y confía realmente en Dios, disfruta de libertad financiera y emocional. Su fe crece porque su relación con el Padre es de mayor dependencia. Además, vive agradecido por los dones recibidos por el Señor. Por otro lado, el aprender a gestionar los recursos otorga mayor dominio propio, así como una visión correcta de lo que es verdaderamente necesario e importante. Vamos ya con el resumen del programa de hoy. Debemos identificar los factores que contribuyen al endeudamiento y tener una visión clara de lo que realmente es necesario y de lo que no.
Experimentemos la libertad emocional de emanciparnos de las deudas. Gestionemos nuestros ingresos y gastos sabiamente a través de balances y sistemas de gestión económica. Dios está acostumbrado a rescatar a los pecadores de su deuda de pecado y es perfectamente capaz de librarnos de las deudas financieras también. Por ello, lo único que necesitamos es poner nuestra vida en sus manos y seguir sus sabios consejos, que están registrados aquí, en su palabra. Nos vamos, ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os esperamos, queridos amigos, en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. Dios espera que los mayordomos cristianos aprendamos a dominar habilidades y capacidades útiles para nuestra vida y el servicio a los demás a través de la educación y la experiencia práctica. Podemos aprender a ser mejores mayordomos y a gestionar con mayor sabiduría nuestros recursos. Específicamente, podemos aprender a gestionar nuestras cuentas para no contraer deudas en este mundo materialista. Para ello, necesitamos cambiar nuestra perspectiva de la vida y tener claro qué es lo realmente importante. No necesitamos todo eso que la sociedad se empeña en hacernos sentir que debemos tener. Dios puede darnos la perspectiva correcta de lo que necesitamos y lo que no. Alejémonos de las trampas del enemigo. Administrar dinero, liquidar deudas, fomentar la disciplina y la experiencia práctica desarrollan competencias que Dios bendice. Para tener éxito y ser bueno en algo, debemos repetirlo una y otra vez. La escritora cristiana Ellen G. White escribió en su libro Hechos de los Apóstoles, página 167, lo siguiente: las lecciones de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Estas lecciones las aprendía y practicaba Timoteo. No tenía talentos especialmente brillantes, pero su trabajo era valioso porque usaba en el servicio del Señor todas las capacidades que Dios le daba. Sabemos que podemos pedir a Dios los talentos que necesitemos, tal como dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Él nos los dará si estamos dispuestos a utilizarlos. Así, la gestión económica es un talento necesario para una vida que honre al Señor y pueda ser útil en el cumplimiento de nuestra misión aquí. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.